Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021. Bueno, para este segmento contamos nuevamente con la presencia del pastor Julio Cairiasco y su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que, Pastor Julio, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por el tiempo de estar, la ocasión, la oportunidad de poder edificar la iglesia desde esta plataforma. Saludos a todos los que nos sigan en las redes sociales y todos los que se conectan y todos los que después muchas veces no pueden estar en vivo como sabemos, pero después buscan allí la clase discipular, porque estas son clases de discipulado y son edificados grandemente por la palabra del Señor. Hoy queremos empezar una nueva serie. Le hemos colocado como título El pecado. El pecado, los pecados y el pecador son tres cosas totalmente distintas. Pero quiero empezar hablando el pecado y hablar un poco esta semana y quizás seguramente la otra sobre lo que es el viejo hombre. Y quiero orar y decir, Padre, te doy gracias en este día. Señor, por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Queremos comprender de una manera clara por tu Espíritu, Señor, cuál es la salvación que tú en Cristo nos has otorgado. Señor, que como dice Pedro en su carta, somos participantes de la naturaleza divina, que ya no operamos según la carne, según el viejo hombre, según el primer Adán, sino que ahora estamos en Cristo, en el nuevo hombre, en el postrer Adán, Señor. Y que toda esta enseñanza traiga luz y vida, Señor, a los que hoy pueden conectarse, a los que puedan oír esta palabra en estos días y ser, Señor, alcanzados por tu gracia para vivir la plenitud de lo que tú ya nos has otorgado en Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Muchos de nosotros, mis amados, y yo hablo en primera persona, porque fui la primera persona que batallé contra este tema sin el entendimiento. O sea, tenía el entendimiento incorrecto fuera de la realidad de la cruz sobre el tema de lo que es el pecado. Quiero hablar hoy de el pecado. Más adelante vamos a ir conectando con los pecados. Finalmente vamos a entender qué es el pecador. Son tres cosas que están allí y que no es lo mismo. Entonces, todo este tema, todo lo que el entendimiento incorrecto que teníamos, todo cambia a la luz de la revelación del Espíritu. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz y en qué consiste nuestra salvación? Sin esta luz se llega a malos entendidos y falsas conclusiones acerca de este tema, de lo que es el pecado y sus consecuencias. Sin esta luz nuestro entendimiento es natural, es físico, es humano. ¿Por qué? Porque pensábamos que pecado era todo lo malo que hacíamos, pensábamos o hablábamos. Lo voy a repetir. Pecado, pensábamos, y es la realidad de la gran mayoría de creyentes en todo el mundo, que pecado era todo lo malo que hacíamos, pensábamos o hablábamos. Esto en el entendimiento no es el pecado, estos son los pecados. Los pecados es lo que hacíamos, lo que pensábamos o lo que hablábamos, pero no es el pecado. Cuando la Biblia te habla de el pecado es una cosa y cuando la Biblia te habla de los pecados es otra cosa. En la lucha contra el pecado, ¿no? La batalla que librábamos contra el pecado, pensábamos que esto se podía corregir dejando de hacer lo que a nuestro entender era malo. O sea, podemos corregir y ganarle la batalla al pecado dejando de pensar lo que pensábamos, dejando de hacer lo que hacíamos
y dejando de hablar lo que hablábamos. Dejar esos malos hábitos, usar el tiempo en otras cosas buenas, ¿no? Según nuestro entender. Pero sin entender pecado y justicia, esto solo produce frustración y desaliento, porque ahí en esta palabra la contraparte de el pecado es justicia. Pecado es una cosa, justicia es lo que Dios provee, pero esto lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando en el programa y la serie que hoy recién empieza. Algunos de hecho teníamos una mejor disciplina, entre comillas, éramos disciplinados para avanzar en el camino del evangelio. Estas personas, y la cual yo me incluyo, cuentan con recursos naturales, por un temperamento, por una capacidad, por un don, por un talento o habilidad natural. Y otros pueden usar métodos innovadores para ganar esta lucha contra el pecado. Y muchos creen, y así ha sido enseñados, que al aplicar los principios correctos ganarán la lucha contra el pecado. Pero la verdad es una lucha infructuosa, sin ningún resultado. No produce nada provechoso, no da fruto. Es algo, como dijo el apóstol Pablo, es algo vano. La palabra vano que se usa allí en el griego es la palabra kenos y traduce sin fruto, sin resultado, sin provecho, sin beneficio, sin propósito, algo que no produce nada provechoso. Y quiero detenerme un poquito aquí porque a lo largo de toda nuestra vida en la iglesia, oímos esto siempre desde los púlpitos, se nos daban consejos, se nos daban principios, hermano, hay que tomar los principios de la palabra del Señor, pero entonces estos principios se les daban al viejo hombre. Ese es el problema, el no entender que una persona en Cristo tiene una nueva naturaleza, es una nueva criatura, ya no es vieja, es nueva. Y por más principios correctos que se le den de la palabra de Dios, si estos principios los toma el viejo hombre, no hay manera de que gane la lucha contra el pecado. En algún momento se va a frustrar. Fue mi realidad en muchas ocasiones. Yo lo hablo y sirva quizás la vida de este servidor, que por tantos años, 40 años, ha habitado la iglesia tradicional, cristiana evangélica, que tantos conocemos allí, metidos en un ámbito de, sí, de la palabra de Dios, etcétera, pero que nunca, nunca yo recibí una palabra que edificara mi espíritu. Sencillamente era una palabra que emocionaba mi alma y me daba esto genera una falsa expectativa. Yo salía de una reunión con el deseo de amar a Dios, de servir a Dios, y entonces el consejo era, hermano, tome el principio de la palabra, tome el principio, esto le va a dar resultado. Y está bien hasta cierto punto, solo que el viejo hombre no puede aplicar los principios de la palabra. Pablo lo dijo de esta manera, no puede, es imposible. Y esto es lo que hace que miles y miles de creyentes en el mundo vivan sus vidas frustrados, tratando de darle principios correctos al viejo hombre para que gane su lucha contra el pecado. Aún así, este tipo de creyentes sienten que por su esfuerzo, más puros, más buenos, y se sienten más santos que los demás. No, yo por el esfuerzo que estoy haciendo, yo estoy más cerca de Dios, yo cada día soy más puro, yo cada día soy más buena gente, yo cada día soy más santo. Su lucha contra el pecado los pone delante de Dios como personas privilegiadas. Imagínese usted eso. Esto lo vimos en la iglesia por años y años. ¿Y quiénes son estas personas? Los que creen que por congregarse más, ir a todos los servicios, oran más, leen más la Biblia, dan más, cuando se habla de dar, dan más ofrendas, dan más diezmos,
etcétera, participan de las actividades que hay en la iglesia, están en diferentes, bueno, yo estoy en este ministerio, estoy en otro, yo estoy ahí en todas las cosas, yo participo de todo, y se creen que parece que son cristianos de primera clase. O sea, pareciera que hay cristianos de primera clase para Dios y los otros que no tienen este tipo de acciones, que no oran tanto, que no ayunan tanto, que no leen tanto la Biblia, que no participan de las actividades, que no están en ministerio, pues esos son cristianos que no son tan santos, que son, esos son los carnales, esos son los cristianos que no están cerca de Dios, de hecho se están lejos de Dios porque no hacen los méritos suficientes. Hermano, qué gran error pensar y creer tal cosa. Es un error garrafal, es algo tremendamente fuera, porque si yo pienso que por todo lo que hago estoy más cerca de Dios y soy más bueno y estoy más santo, y si pienso que porque no hago tanto y no me esfuerzo tanto y no participo de tantas actividades, estoy lejos, entonces yo estoy anulando la obra de la cruz. Yo estoy dejando a Cristo por fuera de la ecuación. Y al dejar a Cristo fuera de la ecuación, entonces estoy quebrantando el propósito, estoy quebrantando la sangre, estoy quebrantando a Dios, estoy quebrantando el Hijo. Estoy obviando el diseño eterno. Prácticamente no he entendido absolutamente nada de lo que Dios diseñó, de lo que Dios, dice Pablo, se propuso en sí mismo, el misterio de su voluntad, lo que era su beneplácito, reunir todo en Cristo, dejarnos a nosotros en Él, en una nueva naturaleza. No entendimos absolutamente nada. Ahora, este cristianismo de gente que es más buena que otros y es más santo que otros en su exterior, es lo que Jesús llamó sepulcros blanqueados. ¿A qué le decía el Señor o a quiénes le decía el Señor sepulcros blanqueados? Aquellos que por fuera parecen estar limpios, por fuera parece que están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. El olor que se desprende es un olor a inmundicia, es un olor que no es un olor fragante a Dios. Jesús lo dijo tantas veces, allí está en la Biblia, en los evangelios, tantas veces, por ejemplo, cuando criticaban a los discípulos que no se lavaron las manos, que esta escudería farisaica, que era los que se creían los dueños del ámbito de la religión, de los que creían que Dios era para ellos nada más y los demás estaban fuera porque ellos guardaban la ley, porque ellos se regían por una escritura que sí se la sabían de memoria. Lamentablemente nunca consiguieron a Cristo en la escritura, pero ellos pensaban que por saberse la Biblia ya tenían la vida eterna. Jesús les dijo, no, eso no es así. Si se saben la Biblia y no me consiguen a mí, están muertos en una letra, vengan a mí para que tengan vida, es lo que Jesús les habló. Ellos creían eso y Jesús les dijo, mire, ustedes siguen las tradiciones, pero esa tradición invalida la palabra de Dios. Eso lo conseguimos en Marcos capítulo 7, en ese pasaje donde el Señor les habla de que sobre el reclamo que ellos hacen de que los discípulos no se lavaban las manos y que estaban contaminados. Y el Señor les dijo, no, no, lo que contamina el hombre no es lo que entra. Lo que contamina al hombre es lo que tiene adentro. Y les dijo de dónde salen los malos pensamientos, de dónde salen las herejías, de dónde salen las blasfemias, los homicidios, los adulterios. De adentro, está adentro. Jesús les estaba diciendo, es su naturaleza que los gobierna el problema. Pero ellos obviamente en su tiempo no entendieron lo que Jesús les estaba hablando. Pablo después escribe en su carta a los Gálatas y dice el fruto de la carne, y ahí hace una lista donde estaba lo que Jesús habló,
herejía, las maldiciones, la lascivia, el engaño, la mentira, el adulterio, y hace la lista, y está en Gálatas 5, del verso 19 en adelante. Pablo lo dijo, ese era el fruto de la carne, fruto del el pecado, el fruto de Adán. Pero ellos por dentro estaban podridos, estaban con un olor que apestaba para Dios. Sin embargo, por fuera parecían estar muy limpios, oraban mucho, recuerdan los pasajes que ellos oraban en público para que los vieran, ayunaban en público para que los vieran, leían la Torá en público, la ley para que los iban a las sinagogas, y eso era por fuera. A eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados, y ese es básicamente el cristianismo que uno ve hoy en el mundo, gente que trata de ser buena por fuera, está haciendo cosas bonitas, hace buenas obras, ora, ayuna, va al culto, va al ayuno, está allí, por fuera se ve lindo, pero el problema no está afuera, el problema está adentro. El problema es que está allí el viejo hombre, y quizás hoy no alcancemos porque estoy en la introducción, pero la semana que viene vamos a especificar con la Biblia en la mano de qué se habla cuando hablamos del viejo hombre. Entonces, en este proceso de tratar de ganar la lucha contra el pecado desde una vieja naturaleza caída, jamás habrá una verdadera libertad en el hombre de pecado, en el hombre adámico, en el primer Adán. No es un asunto, escúcheme bien, mi amado hermano, hermana, que se conecta, que sigue la transmisión, que lo puede ver después. El tema del pecado y de ganar la lucha contra el pecado no es un asunto de temperamentos, no es un asunto de esfuerzos, no es un asunto de disciplinas, no es un asunto de métodos, no es un asunto de principios. El pecado es un asunto de naturaleza. Es un asunto de naturaleza. Naturaleza. Y aquí empieza el entendimiento de lo que es nuestra salvación. Porque muchas personas pensábamos que salvación era un tiquete. Aseguramos un puesto en el Y del Evangelio para que un día, cuando Cristo viniera, nos fuéramos para el cielo. Y no digo que eso no sea una verdad ya en lo póstumo de nuestra vida de creyente, seguramente. Si todavía estamos vivos y Cristo viene como lo prometió, volaremos y estaremos eternamente con Él. Pero esa no es toda la salvación. La salvación ocurre y empieza cuando empezamos a comprender que Dios no nos salvó tanto del infierno y del lago de fuego y de todo eso. Dios nos salva de seguir operando en nuestra vieja naturaleza. Dios nos salva de seguir operando, viviendo, manifestando y expresando nuestra vieja naturaleza. Mire esta frase, no somos pecadores porque pecamos. No son los pecados los que nos hace pecadores. Al contrario, pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, los pecados son el resultado de vivir una vida en pecado. Son el resultado de expresar una vieja naturaleza. El pecado, Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Voy a adelantarme un poquito. Pablo, usted conoce este pasaje muy famoso en Romanos 7, está, donde Pablo dice, el bien que quiero no hago. Hago el mal que no quiero, pero no es porque yo sea bueno o malo, sino por el pecado, note bien, el pecado, no los pecados, el pecado que mora en mí. ¿De qué hablaba Pablo cuando decía eso? De la naturaleza vieja, del viejo hombre, del primer Adán que está allí, ese viejo hombre, ese primer Adán, esa vieja naturaleza que gobierna al hombre sin Cristo, es lo que hace
que se exprese y se manifieste con los pecados. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos es el resultado de expresar una vieja naturaleza, y ya ahí estamos hablando entonces de los pecados. Pero el tema no se arregla restringiendo lo que hablamos, lo que pensamos o lo que hacemos. El tema no se arregla tratando de ser mejores personas y no hacer lo que era malo para hacer lo bueno, no. El tema se arregla desde adentro. ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para que el pecado que mora en mí ya no me gobierne? Este es el tema. Pecado es la naturaleza que gobierna al hombre natural, al hombre adámico, al primer Adán. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. Pecado es la naturaleza, la vieja naturaleza, el viejo hombre, el primer Adán, ese hombre natural, el hombre adámico, el primer Adán, ese es la naturaleza que nos gobierna, eso es el pecado. Y digo nos gobierna porque ahí estábamos todos. No podemos decir, no, yo no, y usted sí. No, señor. Hay que sincerarnos. Y de hecho, aunque somos una nueva criatura en Cristo, por alguna razón, ese viejo hombre todavía quedó allí. Y si nuestra vida no está, y quiero adelantarme, también me adelanto, a veces me adelanto mucho en los temas, pero me gusta hacerlo porque aunque después los repitamos no hay problema. Pedro siempre lo dijo y lo vamos a decir. Yo no dejaré de decirles estas cosas aunque ustedes las sepan, pero es necesario estar confirmados en la verdad presente. Por eso se repite, se aclara, se repite, se aclara una y otra vez. La idea es edificar la iglesia, la idea es que se llegue al entendimiento, no importa cuántas veces se repita. Lo importante es que algo explote en nuestro ser, que podamos capturar lo que Dios quiere que capturemos para que vivamos operando en lo que Dios quiere y dejemos de operar donde operábamos todos. De esto es que se trata el asunto. Entonces, pecado es la fuente de donde brotan los pecados y que hace al hombre ser un pecador. Entonces aquí ya estamos tocando las tres palabras: pecado, los pecados, el pecador. Le repito la frase: pecado es la fuente de donde brotan los pecados y que hace al hombre pecador. Pecado es la vieja naturaleza, es el viejo hombre que está allí, de ahí brotan, de allí se expresan, de allí se manifiestan los pecados, y esta realidad es lo que hace al hombre un pecador ante Dios. El pecado es lo que es Adán. Los pecados es lo que hace, piensa o dice Adán. El pecador es Adán manifestando y expresando su vieja naturaleza. Lo repito, es importante que muchas veces repetimos los videos, repetimos los audios, y es importante tener claridad en el asunto. El pecado es lo que es Adán, el primer Adán. Los pecados es lo que hace, piensa o dice Adán, el primer Adán. Finalmente, el pecador es ese primer Adán manifestando y expresando su vieja naturaleza. Pecado es todo lo que no lleva la gloria, expresión, imagen o vida de Dios. Pecado es todo lo que es contrario a la vida de Dios. Deseos, pensamientos, creencias, acciones. La razón por la que hay pecado en la tierra es porque existe una fuente activa infecciosa. Existe una naturaleza que es contraria a la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza caída, entronizada en las tinieblas, y donde el enemigo ejerce dominio. El ámbito donde se expresa cualquiera de estas dos naturalezas es el alma. Es allí donde se expresa el pecado o se expresa la justicia. Y más adelante
hablaremos del alma como serie. Hay tanto que decir, mi amado. Hay tanto que hablar, hay tanto que edificar en la iglesia. Y agradecemos a Dios por estos espacios porque se prestan para que podamos ser una luz en Cristo en medio de tanta tiniebla. Pero es en el alma. Acuérdese que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero es en el alma donde se expresa o la vieja naturaleza de pecado o la nueva naturaleza de justicia. Pablo habla en sus cartas el fruto del pecado, pero también habla del fruto de justicia. El fruto del pecado es esclavitud. El fruto de justicia es libertad. Esos son temas que más adelante, como serie, los iremos abordando. Entonces, la salvación en la cruz ocurre. ¿Dónde comienza nuestra salvación? Ocurre cuando Dios condena en su Hijo la naturaleza pecadora. Note bien, Dios no condenó al hombre. ¿Qué fue lo que Dios condenó en la cruz? La naturaleza pecaminosa que gobernaba al hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque por más, mis amados, que usted lea en todo el antiguo pacto, en todas las escrituras, hasta Malaquías, por más que usted lea y que diga que Dios es santo y que el Kadosh, yo me sé la palabra del hebreo, Kadosh, santidad Jehová, y que Jehová demandaba santidad, el problema es que nadie pudo ser santo. Nadie, absolutamente nadie. Nadie, por más que Dios habló, por ejemplo, en Deuteronomio 28, si me oyen, si me siguen, si guardan mis mandamientos, si ponen mi palabra por obra y hacen yo, las bendiciones los persiguen y los alcanzan. Por más que Dios habló, nadie pudo lograr ese estándar. Recuerda que en la ley, el que violaba una, las violaba todas. Por eso el único que lo hizo fue Jesús. Va a la cruz, condena la naturaleza de pecado, se hace por nosotros maldición y resucita, dice, para que nos alcanzara la bendición, para que nosotros por la fe lo recibiéramos, la promesa del Espíritu. Y resucita condenando en su muerte la naturaleza de pecado y nos otorga una nueva vida. Ahora en Cristo se puede ser santo, pero no por lo que yo hago, no por mi esfuerzo, no porque ayuno mucho, oro mucho, leo la Biblia mucho y repetimos en esta plataforma, no estamos diciendo que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que congregarse, que no hay que servir a Dios. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si eso se hace desde una vieja naturaleza no sirve. Esto se hace en el entendimiento de lo que ahora yo soy como una kainos criatura, como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora en Cristo. Por eso Pablo dice, y voy a mencionar este pasaje que lo hemos leído, y bueno, y voy a leer la Biblia, porque alguien dirá, el pastor ha hablado tanto y no ha leído la Biblia. Pero todo lo que hemos dicho te ha edificado. Y claro que usamos la Biblia porque nuestro mensaje es bibliocéntrico y es cristocéntrico. Y de ahí no nos podemos salir. Si exponemos algo que no está en la Biblia, no está en las Escrituras, entonces no lo reciba. Pero aquí dice claro lo que estoy tratando de explicar. Pablo lo dice claro en Efesios 4, 22 al 24. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Vamos a ver la semana que viene que la palabra viejo hombre fue utilizada 3 veces en las cartas por Pablo. Esta es una de ellas. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Imagínense, recuerda que dice en Jeremías que no hay nada más engañoso que el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso que una persona que se guía por los sentimientos, por lo que siente, por lo que le parece, es una persona que vive engañado, está siendo guiado por lo que siente desde su vieja naturaleza.
Y entonces esos deseos son engañosos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está viciado conforme a los deseos engañosos de quién? De ese primer Adán, de ese primer hombre, de ese hombre de pecado. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo esto se puede comprender cuando hay una renovación del entendimiento por el espíritu. Cuando ya no pensamos desde nuestra mente natural, humana, carnal, en el viejo hombre, y cuando conectamos con la vida del espíritu y comprendemos que tenemos la mente de Cristo. Si usted oye este video, este audio, dígale, Señor, enséñame a pensar con la mente de Cristo, porque Pablo lo dice en la segunda carta o en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. No es algo que va a ocurrir, no es algo que Dios te va a dar, no es algo que... No, ya la tenemos. Lo que pasa es que quizás lo tenemos, pero no lo hemos usado. El Espíritu nos guía a toda verdad, nos guía a ese entendimiento. En una nueva naturaleza hay una nueva mente, la mente de Cristo, que es la que gobierna, la que debe gobernar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos está ahí en la mente de Cristo. Por eso tenemos que ser renovados en el entendimiento. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no lo entendemos, el principio dice, lo que tú y yo no comprendemos, no lo podemos tomar, no podemos acceder, no lo podemos disfrutar. Tiene que haber un entendimiento. Y después Pablo dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. No es creado según la tradición, según un concilio, según un presbiterio, según una organización, según una institución, según una denominación. No, 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 no. El nuevo hombre es creado según Dios, según Dios, el nuevo hombre, Cristo en nosotros, la nueva vida, Cristo en nosotros. Hemos sido creados según Dios. Y Pablo dice que cuando esto es una realidad, dice que es en la justicia y santidad de la verdad. Queremos ver justicia, queremos expresar y manifestar justicia, verdad y santidad. Esto solo puede ocurrir cuando vivimos y operamos en nuestra nueva naturaleza. Cristo crece, Cristo se forma, Cristo se manifiesta, Cristo se expresa a través de nosotros. Entonces, mis amados, allí ganamos la batalla contra el pecado. Ya no expresamos pecados, ahora hay justicia, ahora hay santidad, ahora hay verdad. Entonces, la salvación ocurre en la cruz cuando Dios condena en su Hijo la naturaleza pecadora, la crucifica y le otorga por gracia al hombre una nueva naturaleza, su naturaleza divina. ¿Cómo ocurrió esto? Pablo lo dice. Hemos escogido en el bosquejo que tenemos, hemos escogido textos muy puntuales de lo que Pablo escribe acerca de este tema. Romanos capítulo 8. Es un pasaje extraordinario. El título del pasaje es Vivir la vida en el Espíritu. Lamentablemente, por años, siglos, generaciones, hemos tenido la Biblia, hemos tenido ese capítulo 8 de Romanos allí, donde Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, o sea, los que están en el postrer Adán, los que están en su nueva naturaleza, los que están en el nuevo hombre. Y dice, los que no andan según la carne, los que no andan según la vieja naturaleza, los que no operan y manifiestan y expresan el viejo hombre de pecado, sino los que andan según el Espíritu, los que están en Cristo, los que operan, manifiestan y expresan la nueva vida creada según Dios, donde hay, como lo repito, justicia, verdad y santidad. Eso es, ahí empieza el entendimiento, ahí empieza Dios a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y vamos a comprendiendo cuál fue la salvación a la cual todos los que estamos en Cristo ya accedimos y ya estamos.
Dice entonces Romanos 8, 3, 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por la vieja naturaleza, Dios, mire, aquí lo digo otra vez, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, lo que les dije ahorita, era imposible a los que estaban bajo la ley cumplir el estándar de la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 7:14, la ley es buena, la ley es espiritual, pero Pablo dice, yo soy una desgracia, yo soy un carnal vendido al pecado, no tengo posibilidades. Por más que intente ser santo, por más que vaya a la iglesia, por más que vaya al culto, por más que ore 4 horas, por más que me leí la Biblia 20 veces este año, si estoy operando en una vieja naturaleza, aunque la ley de Dios es buena, aunque la ley de Dios es espiritual, mi naturaleza es carnal, está vendida al pecado, va a expresar pecado, va a manifestar pecado. Esos serán los pecados y por más que lo intente, me va a convertir en un hombre pecador. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque eso que era imposible, por favor, entiéndame, era y sigue siendo imposible tratar de vencer, de ganar la lucha contra el pecado operando en una vieja naturaleza. No hay posibilidades. Pero lamentablemente, tristemente, la gran mayoría en todo el mundo de creyentes, X denominación, no estamos aquí para nombrar nada, pero sí sabemos que operan en tantas cosas. Ellos intentan vanamente, inútilmente, ganar la lucha contra el pecado desde un lugar donde Pablo te dice por el Espíritu que es imposible. Nadie lo pudo lograr, nadie lo va a lograr, nadie lo logrará nunca. Solamente Jesús dice aquí, quiero seguir leyendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era débil, no había posibilidades. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya, eso es lo que hace grande la obra de Jesús, porque Él no la hizo como el Hijo de Dios eterno, Él la hizo como hombre, a semejanza de pecado. En pecado, dice, operó en nuestra naturaleza, solo que hay una pequeña parte. Él no pecó. Él se mantuvo en el estándar y fue el único que lo pudo lograr. Por eso que en Él llevó el pecado de todos nosotros. Él pudo cumplir el estándar de la ley. Él pudo cumplir lo que tú y yo nunca podíamos por la debilidad de la carne. Ahí está la salvación. Condena, dice, condena en su carne el pecado. Ya después de la cruz, esa naturaleza pecaminosa no nos gobierna. Dice Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es algo que no se entiende. Miles y miles de creyentes en el mundo habitan congregaciones, pero no tienen idea de lo que significa que ellos ahora están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida y de muerte, dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado. Grite eso, diga, nos ha librado, aleluya, de la ley del pecado y de la muerte. Allí está la obra perfecta y completa. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
que ya no vamos a seguir operando en una vieja naturaleza de pecado adámica, en el viejo hombre, en la vieja criatura, en la vieja creación, sino que ahora estamos en Cristo. Andamos en el Espíritu, andamos en una nueva naturaleza, estamos en el postrer Adán, estamos en el nuevo hombre, estamos, aleluya, en la salvación que Dios en Cristo nos ha otorgado. Dios trató con la naturaleza de pecado poniéndola sobre Jesús. Este otro texto que voy a leer también lo conocemos muchísimo, pero ahora cobra más sentido. La segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21, que es el pasaje que viene desde el versículo 14, donde Pablo va a venir hablando de que el amor de Cristo nos constriñe, que por unos murió, que todos murieron, donde Pablo dice que ya no conoce a nadie según la carne, que si a Jesús de Nazaret lo conocimos así, ya no es Jesús de Nazaret, ahora estamos en el Cristo eterno, el Cristo resucitado, de modo que si estamos en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, el viejo hombre ha pasado con todas sus operaciones, Dios en Cristo, en el nuevo hombre nos ha dado y ha hecho todo nuevo. Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió y habla de la reconciliación, nos dio la palabra de la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. En el verso 20, y aterriza y cierra el pasaje con este texto extraordinario. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo viejo hombre, lo hizo el primer Adán, lo hizo la vieja naturaleza, para que nosotros, por ese sacrificio de la cruz, donde la vieja naturaleza ha sido condenada, crucificada, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ya no somos pecado, somos justicia. Alabado sea Dios. No por lo que hagamos, no por lo que pensemos, no por lo que hablemos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras buenas acciones, no porque leímos mucho la Biblia y oramos mucho este año y ayunamos mucho y fuimos a todos los cultos. No, por una obra perfecta y completa, ejecutada en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo Jesús dio su vida, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Todavía está allí ese viejo hombre. Y todavía, y aunque muchos pastores no te lo van a decir, este servidor te lo dice, todavía te darán deseos de pecar, de manifestar y expresar ese viejo hombre. El tema es que ya no te gobierna. Ya no, porque hubo cambio de ley. La ley del espíritu de vida en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo lo repito una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley y es allí donde tenemos que orar. Ahí tenemos que invertir nuestras oraciones. Señor, revela mi vida la justicia de Dios. Revela mi vida la obra ya consumada. Revela, Señor, qué significa que yo ahora estoy en Cristo. No quiero seguir operando en una vieja vida que ya tú condenaste en la cruz y me has librado, ya no me gobierna. Señor, quiero someter mi vida, mi alma, mi corazón al gobierno del Espíritu, a tu señorío. Ya no me gobierna el viejo hombre. Ahora estoy en Cristo. Todo el mundo de pecado, toda la naturaleza de pecado, fue lo que Jesús bebió en su copa. Y cierro esta transmisión con este pasaje. Isaías 53, del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, note,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo llevó en su muerte la condenación del hombre de pecado, pero Dios lo levantó de los muertos, sin ninguna relación con este viejo hombre, sino que lo levantó como el postrer Adán e impartió su naturaleza a la iglesia, aquellos que por la fe se apropian de su nueva vida para expresar y manifestar su justicia, su verdad y su santidad. Padre, gracias te doy por esta palabra, que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús, amén. Seguimos la semana que viene con este tema. Los saludo, Pastor Julio Cairiasco. Feliz tarde.